Muchas personas quieren aprender a manejar una motocicleta como este de acá, pues es una emoción de cada persona. Pues hoy te traigo 3 pasos para poder aprender con facilidad. Yo soy Robles, bienvenidos al video del día de hoy. Solamente queremos seguir 3 pasos muy sencillos. 1. Tener una moto lineal. Y el segundo paso es, si alguna vez manejaste una bicicleta, pues obviamente dominas el equilibrio. Eso es muy importante para poder aprender a manejar una motocicleta. La diferencia entre una bicicleta y moto lineal es que esta es impulsado por un motor. En cambio, la bicicleta no es así. Tercero y último, perder el miedo. La máquina va a hacer lo que tú hagas, así que en esa parte no te preocupes. No tengas temor a subirte a una máquina. Bien chiquillos, en esta parte vamos a reconocer qué parte lleva los frenos. Este de acá, este manillar, este es el freno delantero. Ese podemos ubicar en esta parte. Este es el freno delantero. Ahora, el freno trasero es esta palanca de acá, que es este de acá. ¿Estamos? Quiero decir que el lado derecho vamos a encontrar lo que es freno. El freno delantero y el freno trasero. Ahora, por otro lado, el lado izquierdo vamos a encontrar el embriague y caja de cambio. En esta Pulsar NS200 trae 6 cambios. Cada motocicleta trae diferentes tipos de cambios. Pero en otras motocicletas vas a encontrar 5 cambios, hasta 4 cambios. Bien chiquillos, ahora vamos a conocer algunos botones. Esta rojita de acá es cortacorriente. Presionamos ahí, cortamos. Y presionamos acá, vamos a activar. Y hace un sonido. Y este de acá es el botón encendido. Ahí está. Encendió la motocicleta. Por este lado ubicamos las luces altas y esta es la luz baja. ¿Sí? Y ahora en esta parte que lleva un símbolo es el claxon. Ahí hace un sonido. Y estas son las luces direccionales. Si presionamos ahí, empieza a parpadear la luz direccional por el lado izquierdo. Vemos en la pantalla que está parpadeando y a la vez la luz. La podemos ver. Y ahora para poder apagar, simplemente presionamos acá. Y si quiero voltear para el lado derecha, yo presiono esta parte hacia el lado derecha. Presiono ahí y acá automáticamente en la pantalla empieza a parpadear. Ahí podemos ver que la luz direccional por el lado derecha está parpadeando. Ahí está. Ahí puedes voltear por el lado derecho. Presionamos esto, se activa la luz alta, pues se alumbra muy fuerte. Pues con esta puedes parpadear indicando tu ubicación. Ahora para poder subirse a una motocicleta se sube por este lado, que es el lado izquierdo. Porque en esta parte podemos encontrar el parante. ¿Sí? Siempre tenemos que presionar el freno al momento de subir a una motocicleta. Entonces, yo voy a subir presionando el freno. Ok. Ahí está. Antes de prender la motocicleta, hay que subir la pata. Y subimos de esta manera. Y ahora vamos a abrir el contacto. Este pues también lleva a los vehículos de abrir el contacto. Ahí vemos que hemos abierto ya. Ahora es muy importante poner la motocicleta en neutro. Vemos acá una luz, que es luz verde con un símbolo de N. Ese quiere decir que está en neutro. Ahora vamos a encender. Ahí está.
Bien, para poner a la primera tenemos que presionar primero el embriague al fondo. No podemos presionar ahí nada más, sino al fondo, ahí. Presionamos ahí y parte abajo bajamos a la primera. Siempre presiona el embriague. Ahí hace un sonido. Ahí está ya en la primera. La maniobra tenemos que hacerlo de esta forma para poder llegar a tercera, cuarta, quinta y sexta. Vamos a subir a la segunda. El neutro se ubica entre la primera y la segunda. O sea, se encuentra acá en el medio. ¿Estamos? Ahora, para poder llegar a neutro, simplemente tenemos que hacer un leve golpecito hacia arriba. Ahí, un pequeño golpecito y llegamos a neutro. Ahora, para poder pasar de primera a segunda, tenemos que hacer un golpe más o menos fuertecito y pues llega a la segunda. Si hace un golpe leve, pues va a llegar a neutro. Es muy importante aclarar. Vamos a la práctica. Para poder cambiar, presionamos el embriague al fondo, ahí, y abajo bajamos. Esa es la primera. Ahora, si voy a hacer un golpe fuerte, voy a llegar a segunda. Esa es segunda. Pero, ¿qué pasa si hago un golpe leve? Ese golpe leve, pues, llega a neutro. Pues en esta parte vemos que está en neutro. Ahí pueden ver. Y es por eso que es muy importante dar un golpecito un poco fuertecito, para que pueda llegar de primera a segunda. Ahora, para llegar a segunda, vamos a dar un golpe fuerte. ¿Ves? Segunda. Estamos haciendo esta maniobra. Tercera, a ver, pueden escuchar. Pero en este tablero no nos marca ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Eso tenemos que llevarlo en la cabeza, pero te acostumbras a ese ritmo. Como yo estoy en tercera, sin soltar el embriague, voy a bajar a segunda. Y si hago un golpe bajito, voy a llegar a neutro. ¿Ve? Ese es neutro. ¿Estamos? Ese es neutro. ¿Estamos? Voy a presionar el embriague al fondo para poder bajar a primera. Ya está primera. Bien, señores, ahorita la moto está en la primera. Yo estoy presionando el embriague, que es muy importante. Ahora, para poder avanzar, yo voy a soltar el embriague despacio. Voy soltando. Fíjate que yo voy a soltar el embriague despacio para que pueda avanzar. Fíjate que la moto va a empezar a avanzar cuando empieza a soltar el embriague. Empieza a avanzar la moto. Fíjate que yo no estoy tocando el acelerador para nada. ¿Ve? No toco para nada el acelerador. Simplemente estoy soltando despacio. Ahí ve. Ahí va avanzando. Ahí la moto me dice, acelérame por favor, acelérame ya. Ya quiero avanzar. Eso es lo que dice la moto cuando empieza a soltar el embriague despacio. Señores, es importante avanzar unos 2 metros, recién soltarlo el embriague todo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente ahí va soltando y acelero un poquito y va avanzando. Ahí puedo soltar ya. Chiquillos, es muy importante poner los pies de esta forma para que sirva de apoyo. Una vez que hemos arrancado, pues tenemos que meter el cambio segunda, que es muy importante. Tampoco no podemos mantener en primera solamente para poder salir. Siempre tenemos que mantenerlo en la segunda, tercera y cuarta, ¿no? Chiquillos, quiero aclarar para poder minimizar cualquier incidente. 1. Nunca manejes en estado de ebriedad. Los accidentes viales provocados por conductores ebrios cada vez son más frecuentes. Segundo, el exceso de velocidad. Muchos accidentes pasan por exceso de velocidad. Ya otros ya se creen ya meteoro, otros ya quieren enderezar la curva ya. Pero eso está muy mal. No debes excederte la velocidad máxima. Y tercero, el tercero y último es no darle mantenimiento adecuado a la motocicleta. Con esto quiere decir que hay personas que
no hace su mantenimiento, por ejemplo, la cañería, que va lo que es el freno, cambio de las pastillas, que es muy importante. Hay que darle mantenimiento, por ejemplo, el aceite del freno, que es muy importante. Ya a los 10.000 kilómetros ya pierde sus componentes y es muy importante reemplazar por un nuevo. Chiquillos, hasta acá conmigo, pues espero que este video les sirva de gran ayuda. Pues conmigo será hasta la próxima. Saludos. Chao, cuídense.